Muy buenas a todos. Jornada número 11 en el Tour de Francia. Victorias para Jonas Abrahamsen y susto para Tadej Pogačar. Vamos en primer lugar con la victoria de Abrahamsen del 1X, que se ha impuesto al sprint en una fuga seleccionada a Mauro Smith, corredor de Jayco Alula. Una fuga que ha tardado muchísimo en consolidarse, en tener una distancia con la que se viesen cómodos para disputar la victoria de etapa con respecto al pelotón, porque si bien es cierto que ha habido una fuga de inicio donde estos dos corredores estaban en ella junto a otros tres, sobre el kilómetro 100 de etapa ha habido un contraataque que ha fructificado, que ha tirado para adelante, con corredores como Mathieu Van Der Poel y Wout van Aert, que no se lo han puesto nada fácil para pensar en la victoria de etapa que la tenían ellos. Ellos también conocían del nivel de corredores que venían en ese grupo de atrás y no han permitido que enlazasen en ningún momento, les han tenido siempre una distancia de 20-30 segundos muy incómoda, que ha hecho que la carrera fuese muy rápida, muy veloz, muy exigente, y eso ha imposibilitado, como decimos, que se uniesen los dos grupos y así que Mathieu Van Der Poel o Wout van Aert tuviesen más opciones de llevarse la etapa. Sin embargo, Mathieu Van Der Poel, a pesar de estar en ese segundo grupo a 40 segundos cuando comenzaban la última de las cotas, la más exigente de todas, si bien es cierto que no la más larga, arrancaba del grupo de atrás con 40 segundos perdidos y les daba un susto muy grande a los dos corredores de cabeza que se iban a jugar en principio la etapa sin mayor problema, y les han tenido a 5 4 o 5 segundos de cogerles y han tenido que lanzar el sprint con menos preparación de la que a ellos les hubiese gustado. Aún así, primera victoria de Abrahamsen en el Tour y primera victoria del 1X, un equipo que se fundó hace relativamente poco, hace un par de años apenas, y que esta victoria justifica completamente su presencia en esta carrera y su invitación en años futuros. Invitación en caso de que no tengan plaza ya fija por los puntos UCI. En cuanto al susto de Pogachar, ha tenido dos a lo largo de la carrera, de la etapa de hoy. El más grave, el más importante por la distancia a meta, ha sido el segundo. El primero de ellos ha sido en uno de los parones del pelotón. Parecía que la fuga estaba bendecida ya. Los líderes de equipo, bastantes de ellos, han decidido parar a hacer sus necesidades, como es costumbre, y en ese momento gente inconformista del pelotón que veía que la fuga todavía estaba a un minuto y medio, han decidido arrancar, volver a poner la carrera dura, un momento en el que el pelotón ya tenía mucha fatiga en las piernas, y cuando estaba volviendo al grupo Tadej Pogačar con la ayuda de sus compañeros, se ha visto cortado el grupo por la falta de fuerzas que había ya a esas alturas de etapa, y se ha tenido que pegar un calentón bastante importante de la mano de sus compañeros para que no se les escapasen en un movimiento que ha secundado, visto la mala posición de Tadej Pogačar, el Visma de Jonas Vingegaard en primera persona, con Ben Healy también, que tiraba para adelante en ese momento. En un grupito por delante estaba ya Wout van Aert. En ese momento justo de unión del grupo de Van Aert con el de Jonas Vingegaard, querían tirar para adelante, pero en ese momento llegaba Tadej Pogačar, veían que se unían todos los líderes y ponían fin a ese movimiento y calmaban definitivamente la carrera. Estamos hablando que faltaban 35-40 kilómetros a meta, o sea, hasta ese momento la carrera ha ido muy viva en el pelotón, mucho desgaste, y eso se ha notado en la cota final, donde un corredor como Bakeland ha sido el primero en mover el árbol. No le han dejado mucha ventaja. Visma se ha puesto ofensivo de nuevo, de la mano de Matteo Jorgensen, no de Vingegaard en primera persona. El movimiento que ha forzado Vingegaard ha sido un tanto estéril,
estaban ya a 50 metros de coronar esa cota, por lo tanto mucha distancia no iba a sacar en ese punto de la carrera. Y el segundo susto que ha tenido Tadej Pogačar ha sido cuando faltaban 6 kilómetros a meta para el grupo principal, ya muy reducido, momento en el que la carrera estaba bastante lanzada, seguía habiendo movimientos en ese grupo porque no había un equipo con la fuerza para dominar ese grupo, y un corredor precisamente de 1X, el líder Johannesen, Tobias Johannesen, ha intentado pasar a un ataque que proponían desde el grupo y ha pasado demasiado cerca de la rueda de Tadej Pogačar. Tadej tampoco le ha dado mucho tiempo a ver ese movimiento y a esquivarlo, y ha hecho el afilador y se ha ido al suelo. Eh, Esperemos que solo sea algún rozón que otro. La caída no ha sido muy dura del todo. Es cierto que ha tocado con la cadera en el suelo el primer impacto, y esperemos por el bien de la competición que se quede simplemente en eso, en algún rozón y no afecte algo óseo. Y aquí tengo que destacar la caballerosidad de los corredores, tanto de Visma como de Soudal, que si bien es cierto que la carrera estaba ya lanzada, no estaban dentro del margen de seguridad, de esa zona de seguridad para tomar tiempos en caso de caídas o averías. Han decidido parar la carrera y esperar a Tadej Pogačar, que en ese mal momento había perdido 25 segundos y contaba solo con Jonathan Narváez y Adam Yates para tirar de él y poder acercarse al grupo. No les ha hecho falta porque, insistimos, tanto Visma como Soudal han decidido parar el ritmo del grupo. Una cosa que es muy loable, es aplaudible incluso que no quieran aprovechar ese momento de infortunio de un rival, pero que si hubiesen decidido seguir para adelante hubiese sido totalmente lícito a mi parecer, porque como decimos la carrera venía ya lanzada, no es una cosa que ellos no estuviesen involucrados en darle ritmo a la carrera y se hubiesen querido aprovechar de esa circunstancia. Todo lo contrario, iba lanzada y han sido, repetimos, ellos los que han decidido parar. Veremos si no lamentan este acto de caballerosidad al final del Tour. Mañana, primer día importante para estos hombres de la general, primer día en Pirineos, llegada a Otakam, un día muy exigente por la tensión que provocan estos primeros días de verdad de montaña en el Tour, y que las fuerzas que han acumulado, que acumularon ayer en el día de descanso, muchas se han quedado hoy en Toulouse por el ritmo tan infernal que se han vivido sobre todo en los primeros 100 kilómetros. Vamos a ver si mañana Visma sigue aplicando la técnica esa de el desgaste continuo, la erosión al UAE y a Tadej Pogačar, o si por el contrario Tadej Pogačar decide atacar como mejor forma de defensa, que es como mejor sabe correr el ciclista esloveno. Saldremos de dudas mañana aquí en Encuñetados. Hasta mañana.